Finalmente, el último punto es importante tener presente que es algo que consideramos nosotros como salud. Ya lo vimos en el tema anterior, pero bueno, siempre es difícil definir salud, ¿no? Aquí tenemos una definición, ¿no? De Gonzalo Piedro Gil, de la Real Academia Española, pero lo interesante, más allá de la definición que se da, es que, bueno, la salud es todo el mundo sabe lo que es la salud, ¿vale? Sí, estoy bien, no sé qué, hasta el momento en que la pierde o cuando intenta definirla. Nosotros es en el tema donde estamos. ¿Cómo definir salud? Sí, es una cosa que se da, o es una definición que se da por sabida, salud, me encuentro bien, estoy bien. ¿Es solo esto? No. Definirla es bastante complejo. De hecho, tradicionalmente siempre el concepto de salud se había definido, se había asociado a la ausencia de enfermedad, ¿vale? No tengo una enfermedad, ergo estoy salud. Ahí estoy bien, tengo salud, ¿no? Y el concepto de enfermedad como la ausencia de salud, ¿no? Estoy enfermo, no tengo salud. No tengo enfermedad, tengo salud. Pero esto es una definición, no solo porque el concepto de salud cambia según las sociedades. Conceptos de salud actuales no son los mismos que hace 200 años o entre sociedades distintas, ¿vale? Tampoco porque no es posible establecer un límite preciso entre salud y enfermedad, ¿vale? No es blanco y negro, no son dos antagónicos totalmente, ¿vale? Eh, Sino que encima la definición de un concepto como es salud como el negativo de otro no es útil, no es operativo, ¿vale? Yo no puedo definir ¿qué es España? Pues lo que no, el resto del mundo que no lo es. Claro, no funciona así, ¿no? Que es la salud, lo que no es enfermedad tampoco funciona. A la vez que estamos definiendo la enfermedad como lo que no es salud, con lo cual es de un pez que se muerde la cola, ¿no? De manera que esto ya lo sabéis, ¿no? Porque lo vimos hace 2 semanas, según la OMS en el 48, ahí en Nueva York, cuando se instauró la OMS en la carta de introductoria, presentación, ¿vale? La definió la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿vale? Y no como la ausencia solo de enfermedad, ¿eh? Ya veis como no es solo la ausencia de enfermedad. De manera que tenemos una definición en positivo, ya no es la ausencia de enfermedad, sino que es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿vale? Incluye a la vez el bienestar mental y social, no solo físico. No me duele nada, no sé qué, no, pero puede ser que no tengas dolor, pero estés en un estado de estrés o de al borde sí, de un colapso, con lo cual no. Esto también se incluye como bienestar, ¿vale? Bienestar mental y social. Y abre un debate bueno, conceptual, dice aquí, ¿no? En el que equiparar salud y bienestar puede interpretarse como un estado irreal o utópico, ya que difícilmente conseguiremos siempre un bienestar físico, psíquico y social. Es decir, es el completo, estaremos en algún momento en nuestra vida en un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Esto es salud, esta es la definición que tenemos que todo el mundo tiene que alcanzar para considerarse que está bien, que tiene salud, completo, estado de bienestar. A lo mejor estoy yo muy bien físicamente, psíquicamente, pues socialmente no, o psíquicamente pasa una, pero no tengo ninguna enfermedad física ni social, psíquicamente, ¿vale? Transitoriamente puede tener, con lo cual el completo estado abre el debate de que si realmente es una definición un poco operativa o no, porque cuánta gente podremos incluir dentro de completo estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿vale? Además que hay diferencias entre países, que es lo que consideramos en bienestar físico o psíquico, ¿vale? Bueno, físico sí, psíquico o social, perdón. La salud no es lo mismo que bienestar. Por ejemplo, hay acciones que provocan bienestar, pero no dan salud. Fumar, ¿vale? Con lo cual, ya vemos que hay, bueno, bienestar no equivale necesariamente a salud y la salud no se tendría que considerar como un estado, sino un proceso, ¿vale? Al que se tiene que alcanzar. Con lo cual, se consideró al final una definición un poco estática y subjetiva. ¿Vale? Hoy en día, la definición del año 48 consideraría salud como una intersección de estos tres diagramas de Venner, ¿vale?
sería el punto en donde intersectan el azul, el rojo y el verde, allí sería lo que nosotros consideraríamos como salud. Y cualquier derivación, cualquier salida, cualquier cambio en este equilibrio entre estos tres bienestares, ¿vale? Tres a la vez, ya digo, puedes tener un bienestar físico, pero estarías fuera de la intersección entre bienestar físico, mental y social, con lo cual no se considera salud, aunque estuvieras muy bien físicamente, pero no mentalmente, o físicamente bien, mentalmente también, pero no socialmente, con lo cual cualquier alteración de este equilibrio nos lleva al concepto de enfermedad. ¿Vale? Bueno, pues esta definición de enfermedad y de salud ha ido teniendo alteraciones, cambios a lo largo del tiempo y Milton Terris, que no tenéis que saber el nombre de memoria, pero propuso que el estado, ya no es completo, estado de bienestar físico, psíquico y social con capacidad funcional y no solo la ausencia de enfermedad. Ya veis que es más concreto, ya no es completo, cosa que es mucho más realizable, ¿no? Porque si no, completo, ¿quién no era, ¿no? Es un estado de bienestar, sí, me encuentro bien física y socialmente. Y no solo la ausencia de enfermedad, ¿vale? Eso lo mantenemos, pero más capacidad de funcionamiento. Te tienes que poder ser funcional por ti mismo, ¿vale? Para permitir este cómputo del grado de salud. El problema, que es posible la presencia de enfermedad y salud a la vez, ¿vale? Y hay ciertas enfermedades en fases precoces que no producen síntomas o malestar, ¿vale? Ni limitan las capacidades de funcionamiento. Por ejemplo, un Alzheimer, una artritis, cualquier cosa en fase muy inicial, que puedes detectarlo, ¿vale? Puede estar, como no es completo, el estado de bienestar, puedes tener un estado de bienestar bueno, físico, psicosocial, aunque tengas inicio de demencia senil, o de artrosis, o de algún cáncer que lo has detectado muy inicial, ¿vale? Tienes la enfermedad, pues tú te encuentras bien en este sentido, tienes capacidad de funcionamiento, sí, soy funcional, y no tengo, pero claro, pero tengo enfermedad. Con lo cual veis que es muy difícil definir qué es la salud, ¿vale? Con lo cual al final, bueno, difícil, ¿vale? Lo podemos llamar al final como la enfermedad es cualquier desorden, cualquier alteración de la homeostasis, que la homeostasis es una capacidad de los sistemas biológicos de mantener una característica, la temperatura corporal, por ejemplo, dentro de un rango, oscila dentro, pues no puede oscilar fuera, si no moriríamos, hipotermia o hipertermia, y moriríamos. Pues este desorden, esta ruptura, este proceso autorreparador, ¿vale? Que de esta homeostasis lo que nos llevaría, ¿vale?, al concepto de enfermedad. ¿Vale? Este desequilibrio, ya lo veis, físico, que mental, social, con manifestaciones objetivas y subjetivas que hacen disminuir la capacidad de la persona para llevar a cabo actividades cotidianas habituales. Bueno, son definiciones muy complicadas, muy complicadas. Tienen que ser muy largas para poder captar al final todos los intrínculos que estábamos diciendo. Lo que quiero que os quedéis claro es que la dificultad de definir el concepto de salud, me interesa la definición del año 48, ¿vale?, de la OMS, ¿vale?, y sobre todo después la de Terris, ¿vale? Y los problemas que podrían tener, pero que os quedéis que es un problema bastante, ahora de definir etimológico, conceptual, de definir el concepto de salud y de enfermedad. Y finalmente algunos conceptos que han salido por aquí, ¿vale?, que tenéis que saber. Etiología, la causa que provoca una enfermedad. Signos y síntomas, ¿vale? Hacen referencia subjetiva que da un enfermo sobre la percepción, los cambios que tiene, lo que nota, ¿vale? Síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿vale? El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿vale? SIDA. Es el conjunto de signos y síntomas de esa enfermedad, ¿vale? Bueno, tratamientos terapéuticos, el tratamiento que se da, ¿no?, para curar, pronóstico, la predicción futura que se da a una enfermedad, un pronóstico positivo, negativo, tal. Enfermedad aguda, ¿vale?, menos de 6 meses. Crónica, pues estaríamos hablando más de 6 meses, por ejemplo, el COVID persistente por bastantes personas. Y finalmente, cuando podemos diferenciar las enfermedades también, pues yo he hecho referencia a algunas de ellas así, como enfermedades transmisibles, son infecciosas, ¿vale?
no transmisibles, no nos la pasan, ¿vale? Nadie. Transmisibles puede ser el SIDA, el COVID, la gripe, ¿vale? Etcétera. El dengue. ¿Vale? No es que nos pase a una persona necesariamente, puede ser un vector como el mosquito, ¿eh? La malaria. Enfermedades no transmisibles, no infecciosas, ¿vale? Pues pueden ser carenciales, ausencia de algunos, bueno, falta de algunos nutrientes, proteínas, vitaminas, por ejemplo. Yo tengo un déficit crónico de vitamina B12, con lo cual tengo que tomar pastillas. Inicialmente me preguntaban si el médico si era vegetariano, cosa que no. Con lo cual tengo un déficit de B12 que tengo que suplementar, bueno, una carencia, ¿vale? Degenerativas, porque se degenera algún órgano o tejido, puede ser una artritis, ¿vale? No hace falta pensar en degenerativas del sistema cognitivo, pero bueno. Congénitas, ¿vale? Durante la gestación o enfermedades genéticas, mentales, alteraciones del pensamiento, personalidad, etcétera. Y los estadios después de la enfermedad. Te puedes morir, obviamente, convalescente, te has recuperado, te puede quedar crónico, lo hemos visto al principio de todo, o puedes quedar inválido.